Vamos a comenzar con el límite de funciones, ¿sí? En la parte introductoria. A partir del concepto de límite vamos a poder analizar el comportamiento de una función, tanto en intervalos muy pequeños alrededor de un punto, incluso cuando ese punto no pertenezca al dominio, como cuando los valores del dominio aumentan o disminuyen indefinidamente. Nos permitirá tener una idea más aproximada del gráfico de una función. Llamaremos límite de una función f de x cuando x tiende a x0 al valor L al que se acerca f de x cuando x toma valores cada vez más cercanos a x0. Ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Simbólicamente vamos a escribir el límite de cuando x tiende a x0 de f de x es L, si existe. Vamos a empezar por el gráfico, ¿sí? Tenemos el gráfico de una función. Fíjense que el dominio de la función son todos los reales menos el 2, ¿sí? Porque acá tengo un agujero. Acá si bien está abierto, acá está cerrado, ¿sí? Así que el 8 pertenece al dominio. El único que nos faltaría es el 2. Vamos a calcular el límite de la función cuando x tiende a 0. Fíjense. Me acerco a 0. ¿A dónde va mi función? A 2. Me voy a acercar por el otro lado. ¿Sí? Yo me acerqué del lado negativo. Ahora nos vamos a acercar del lado positivo. ¿A dónde va mi función? A 2. ¿Está bien? Entonces el límite de f de x cuando x tiende a 0, es decir, cuando x se acerca a 0, va a ser 2. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a 2? Entonces voy a hacer el mismo procedimiento. Me voy a acercar al 2 del lado negativo. Fíjense lo que pasa con mi función. Va a menos 3. Me voy a acercar por el lado positivo. Y fíjense a dónde va mi función. Va a menos 3. Aunque el 2 en este caso no pertenece a nuestro dominio, ¿sí? El límite es menos 3. ¿Qué pasa cuando yo quiero calcular el límite de la función cuando x tiende a 8? Acá tenemos un problema porque acá tenemos un salto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar algunos límites laterales. ¿Cuál será el límite de la función cuando x tiende a 8, pero del lado negativo? Fíjense cómo lo ponemos. Entonces, voy a venir del lado de los números negativos. Me voy a acercar a 8 y fíjense. ¿Cuál es el límite de la función? 1. Ahora, si yo me acerco al 8, pero desde el lado positivo, voy a tener que venir por arriba. ¿Y a dónde se acerca mi función? A 4. ¿Qué nos pasó acá? Si yo me acerco desde la izquierda o de la derecha, encuentro límites diferentes de la función. Entonces vamos a decir que no va a tener límite la función cuando x tiende a 8. ¿Qué pasa si nos dan un gráfico? Fíjense, acá tenemos otra función, g de x, ¿sí? Que está definida por tramos. Si x es menor o igual que 2, voy a usar la primera ecuación, x cuadrado menos x menos 1. Si x está entre 2 y 4, inclusive, voy a usar la ecuación menos x más 3. Y si x es mayor que 4, voy a usar la ecuación x más 1. ¿Dónde voy a analizar el límite de la función? En donde tengo puntos críticos, ¿sí? Fíjense en el 2, que es donde cambia la ecuación, y en el 4, que es donde vuelve a cambiar la ecuación. Para cualquier otro caso, me voy a fijar en qué parte de los intervalos está definida la ecuación. Por ejemplo, si yo quiero calcular el límite de g cuando x tiende a 3. 3 está entre 2 y 4. Entonces voy a tener que ir a la segunda ecuación y reemplazar ahí. Me quedaría menos 3 más 3, 0. Entonces el límite de la función cuando x tiende a 3 es 0. ¿Sí? No necesito tomar los límites laterales porque voy a estar usando la misma ecuación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tomo el límite cuando x tiende a 2? Yo quiero calcular el límite de la función cuando x tiende a 2. Voy a tener un problema. Porque si yo tiendo del lado negativo, voy a tener que usar esta ecuación.
Si yo tiendo desde los positivos, voy a tener que usar esta ecuación. Entonces vamos a ver cómo se hace analíticamente. Yo voy a tomar el límite de g de x cuando x tiende a 2 del lado negativo. Voy a tener que usar los menores a 2, o sea, la primera ecuación. Así que voy a reemplazar en x cuadrado menos x menos 1. Y me da 1. Bien, ¿qué pasa si yo tiendo a 2 pero del lado positivo? O sea, voy a tener que usar los más grandes que 2. Voy a estar en la segunda ecuación. ¿Sí? Reemplazo. Me queda menos 2 más 3, 1. Llego al mismo límite, por lo tanto, el límite de g de x cuando x tiende a 2 es 1. Vamos con otro ejemplo. El límite de g cuando x tiende a 4. Entonces, acá voy a tener un problema porque justo estoy en el cambio de tramo. Si yo vengo del lado negativo, voy a tener que usar la segunda ecuación, que son los menores que 4. Reemplazo y me queda menos 4 más 3, menos 1. Si yo vengo del lado positivo, tengo que usar esta, la que son mayores a 4, x más 1. Así que reemplazo y me queda 5. Los límites laterales son distintos, entonces no existe el límite cuando x tiende a 4 de g de x. Vamos con uno más, también a partir de un gráfico. Vamos a la f a la función, que va a tener el siguiente gráfico, y vamos a analizar, ¿sí? Fíjense que esta es una función racional, tiene asíntotas, y vamos a analizar algunos límites más. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a menos 3? Fíjense lo que pasa. Si vengo del lado negativo, voy a 0. Si vengo del lado positivo, voy a 0. No tengo problema, es 0. ¿Qué pasa si yo tomo el límite cuando x tiende a 1? Acá voy a tener un problema porque tengo la asíntota vertical. Entonces, vamos a analizar los límites laterales. Si yo tiendo a 1 desde el lado negativo, fíjense lo que pasa. Me voy a menos infinito. Si yo tiendo a 1, pero del lado positivo, en realidad si yo me acerco a 1, pero del lado positivo, esta función va a más infinito. ¿Sí? Entonces, no va a existir el límite de la función cuando x tiende a 1. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el límite de la función cuando x tiende a más infinito? Es decir, esta función me voy a desplazar sobre el eje x hacia el lado positivo, hacia más infinito. Fíjense lo que pasa con la función. A medida que x se va a más infinito, la función se acerca a la asíntota horizontal, que es 1/2. Y lo mismo si yo tomara el límite cuando x tiende a menos infinito. Fíjense que la función se acerca a 1/2.